Estas son las palabras que quizás no conozcas de Venezuela. Antes de comenzar, amigos, quiero invitarlos a que se suscriban a este canal. Esta comunidad va creciendo inmensamente, más rápido cada vez, y no quiero que te pierdas ninguno de mis videos. Además es gratis, no te toman nada en hacerlo. Y si te gusta este video, por favor regálame un super like para que YouTube le recomiende el mismo a todo el mundo. Comencemos. Trabuco. Esta es una palabra que normalmente los venezolanos utilizamos para referirnos a un equipazo, a algo muy bien montado, sobre todo un conjunto de personas que conforman un equipo de trabajo, un equipo deportivo brutal. Por ejemplo, para que tengas una idea muy clara, el equipo del Brasil del 2002, inclusive el Brasil del 70, tenía un trabuco. El origen de la palabra parece que viene de un tipo de cañón que se conocía con este nombre. Era un arma letal. Y como todo, alguien decidió usar esta analogía en este tipo de situaciones. Los Tiburones de La Guaira este año tenían sendo trabuco. Esta palabra también se utiliza para referirse al miembro genital masculino que posee grandes dimensiones. Sendo trabuco. Bate quebrado. Esta palabra o estas palabras son utilizadas para referirse a alguien que no destaca en esa actividad por la que es conocido o conocida. Digamos que tienes toda la vida estudiando teatro, has hecho un par de novelas, pero además tiene una connotación de repetición. Es decir, si tú tienes una larga trayectoria en esa disciplina, pero la gente no te reconoce tu trabajo, sin necesidad de caer en lo mediocre, se te conoce como un bate quebrado. Una persona que no es el mejor en su disciplina, vamos. Una persona que está comiendo banquillo todo el tiempo. Una persona a la que el jefe nunca le asigna una tarea de gran importancia. Eres un bate quebrado, chico. Peor es nada. Este adjetivo se utiliza para referirse a una persona con la que estás saliendo, pero en realidad no tienes un vínculo sentimental con la misma. Una persona con la que decidiste salir casi que por mera compañía, para satisfacer quizás algún sentimiento sexual, pero hasta ahí. Es decir, un escalón por debajo en la categorización de personas con las que vas a salir sería la nada. Es decir, este es tu peor es nada. Un poco lamentable, la verdad, salir en esa situación. Mango bajito. Como la frase más o menos puede ilustrar, si usas un poquito de imaginación, tener al alcance un mango que está bajito en el árbol tiene una connotación de fácil acceso. Se obtiene de manera sencilla. Y a eso se refiere esta frase. Cuando estudias la única pregunta que te pusieron en el examen, el profesor te puso un mango bajito, que no debe confundirse con conchita de mango. Una conchita de mango, por el contrario, es una pregunta escurridiza, una situación malintencionada. Cuando el profesor te pone una conchita de mango, es una pregunta que tiene un gris bastante amplio, que puede ser sí o no, que tienes que pensar bien la respuesta. Así que mango bajito lo que quiere decir es que es de fácil obtención. Bululú. La palabra bululú me da demasiada risa. A nivel fonético es graciosita y es utilizada para referirse a una aglomeración importante de personas. Chamo, te estaba esperando en la salida del estadio, ¿por qué no te acercaste como quedamos? No, brother, ahí había un bululú de gente. Y es exactamente así. Bululú es un gentío. Camarón. Muchas personas pueden pensar que uno se refiere literalmente al animalito, pero en realidad nos referimos a esas siestitas que te tomas de 5 o 10 minutitos, pero que sientes que fueron como 2 horas. Esa siestita después de comer. Me voy a echar un camaroncito. Normalmente era muy utilizada por nuestros abuelos. No, se echó un camarón y se quedó dormido. Por ejemplo, pegado al sartén. Esta frase es muy graciosa. La utilizamos para referirnos a situación de pobreza. Cuando faltan como 3 días para cobrar final de mes. Rima, ¿qué pasó? ¿Vamos a ir para el cine? No, chamo, estoy pegado al sartén, vayan ustedes. Y yo me imagino que el origen de esta frase o de estas palabras viene de esa costra que se queda en el sartén, que en situación de pobreza o cuando no tienes mucho que comer, pues raspas hasta que le sacas el más mínimo jugo para poder comerte algo. Pegado al sartén. Guachimán. Esta palabra la he hecho mucho de menos. El origen de esta palabra proviene de la palabra watchman en inglés, o al menos así tenemos entendido. Lo cierto es que lo utilizamos para referirnos a alguien que es un vigilante. Pero cuando utilizamos la palabra guachimán, hay como toda una personalidad, un personaje que hemos creado en el imaginario colectivo venezolano. Una persona que te fuma hasta rojo, una persona que es capaz de venderte cigarros detallados en la puerta del edificio, una persona que no pela un chance para quedarse dormido. Estas personas vienen con un radio incorporado en el bolsillo, de esos chiquititos con los que solo puedes escuchar la radio, especialmente AM. La gente
gente que se queda en el cuartito de vigilancia con la luz apagada para que no vean si se quedan dormidos. Pero son tus más fieles amigos del edificio. Te cuentan el chisme, te dicen con quién está saliendo la chama del piso de arriba, te dicen por qué se divorciaron los del piso de abajo. Guachimán. Guiso. Quizás estés pensando que nos referimos a un estofado, a un estilo de sopa, de plato navideño, que bueno, dependiendo del contexto sí podemos estar hablando del guiso de la yaca. Pero normalmente cuando decimos guiso, estamos hablando de una situación irregular, delictiva, que por ende es ilegal. Un soborno. Muchos políticos han estado implicados en diferentes guisos, por cierto. Creo que la palabra que más se le asemeja de manera oficial en el diccionario de la lengua española sería precisamente soborno. Buchón. El origen de esta palabra, buchón, entiendo que viene de buche, de tener el buche lleno. Y la utilizamos para referirnos a alguien que tiene abundancia, especialmente dinero. Ñe chamo, está buchón. Ah, que me metí unos reales en un guiso. Ah, ¿estás viendo la conexión ahí? Zanahoria. No estamos hablando del vegetal, de la hortaliza. Ni tampoco de una analogía a una persona anaranjada. La utilizamos para referirnos a una persona que carece de vicios. Una persona sana, zanahoria. Una persona atlética, una persona que no se mete en rollo, que no fuma, no bebe, no baila pegado. Esa es una persona zanahoria. Rolitranco. Rolitranco es una palabra que por sí no significa nada. Es una palabra que por su contundencia fonética la utilizamos previamente a otra palabra, especialmente un adjetivo, para darle mayor énfasis, para que suene con golpe, para que cuando la escuches te dé miedo. Ahora tú lo que eres un rolitranco de pajudo. Ahora tú lo que eres un rolitranco de pajudo. Ro, con la R, ro, litranco, tranco. Tiene power, tiene power. Utilícenla. Bachaco. Un bachaco es un insecto, una especie de hormiga de gran tamaño y que por lo general pica durísimo. En el sur de Venezuela utilizan las colitas para hacer un picante bastante famoso. Pero no nos referimos a este animalito cuando la decimos. Cuando lo utilizamos para referirnos a alguien, esta persona tiene rasgos afrodescendientes, pero que por producto del mestizaje en Venezuela, mestizaje bendito por cierto, mantiene una melena rubia o rojiza. Esta palabra definitivamente demuestra que en Venezuela la percepción del racismo puede ser bastante diferente a la de otros países. En Venezuela se utiliza la palabra bachaco, siempre dependiendo del contexto, claro. Y no necesariamente es una palabra ofensiva. Esto es un dato que a mí personalmente me enorgullece de mi país. Monsieur. Monsieur proviene del francés monsieur. 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 Que quiere decir señor. Pero en Venezuela la utilizamos para referirnos a un extranjero. Debo admitir que esta palabra está bastante en desuso. Comenzó a utilizarse bastante por allá por la década de los 40, 50, cuando la inmigración en Venezuela era enorme, cuando muchísimas personas venían de países europeos y se les asignaba a estas personas ese nombre. Una vez más, nunca fue un término verdaderamente ofensivo en la sociedad venezolana, sino que se decía con cierto cariño, así como bachaco, así como mi negrita, mi negrito. En Venezuela, dependiendo del contexto, podría ser ofensivo, pero normalmente no. Filo. Puedes estar pensando que me refiero a ese borde cortante de un artefacto punzopenetrante, como un cuchillo, una espada, un hacha, el filo de un hacha. Pero no, obviamente no es algo literal, sino que nos referimos al hambre. El origen de esta palabra la desconozco, pero cuando tenemos un hambre descomunal, decimos tengo filo. Arepa. La arepa para los venezolanos es como el taco a los mexicanos. Es el alimento por excelencia, es el plato más reconocido de nuestro país. Sin embargo, en Venezuela también podemos utilizarla para referirnos a otra cosa, a las marcas de sudor del sobaco. Chamo, cámbiate esa camisa, mírate ese par de arepas que tienes ahí marcada, mijo. Terrible. En Venezuela, ahora que lo pienso, está un poco mal visto oler mal, tener marcas de sudor. Y eso que vivimos en un país tropical, calientico, húmedo. Pero no, papá, la higiene es lo primero. Ah, necesito a mí a saludarme con esas marcas sudor hediondo a violín. Violín. Como ya te puedes imaginar de la palabra anterior, violín no se refiere al instrumento musical. Cuando decimos violín, nos referimos a ese olor tan característico del sudor axilar. Eso que huele como a cebolla. Sendo violín. Conchudo. El origen de esta palabra supongo que proviene de la dureza de la corteza de un animal. Un animal conchudo, como un cachicamo, una tortuga, tiene una coraza, ese caparazón, que sirve de analogía a la dureza de la cara de alguien que es cara dura. Y eso es lo que significa. Cara dura es igual a conchudo, o conchudo igual a cara dura. También utilizamos cara de tabla.
De hecho, hoy en día creo que es más común escuchar caretabla. Una persona conchuda es capaz de pedirte plata cuando aún te debe. Una persona conchuda es capaz de pedirte el carro cuando te lo chocó la semana pasada. Un abusador, vamos. Y estas son algunas de las palabras que a mí personalmente me resultan bastante curiosas de nuestro argot popular, del hablar venezolano actualmente. Muchas palabras se han ido perdiendo en el tiempo, han nacido nuevas, pero a mí en lo personal, estas que te acabo de mostrar me resultan bastante curiosas. Dime qué te parecen a ti. ¿Conoces alguna palabra que te resulte rara? Que me quieras dejar aquí en los comentarios. Déjamelo escrito aquí abajo, que quizás pueda hacer un video más adelante con estas palabras. Dime qué te ha parecido este video. Yo en lo personal me he divertido bastante haciéndolo. Si te gustó, regálame un pulgar arriba, suscríbete. De momento yo me voy a despedir. Será hasta la próxima.